La primera pregunta sería nombre completo, fecha y lugar de nacimiento suyo. Mi nombre completo es Ubaldina Moreno. Ubaldina Moreno. Fecha de nacimiento el 16 de mayo de 1956. ¿Dónde nació? Nací en el Lirio de la Chorrera. La siguiente pregunta es, actualmente, ¿cuál es su profesión u ocupación o a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación? Bueno, yo soy ama de casa, la verdad. Ama de casa. Ama de casa jubilada. Yo soy ama de casa y creo que estoy jubilada ya. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? Redondo 34. 34 años cuando se dio la invasión. Okay. En ese entonces, ¿dónde trabajaba o estudiaba? Trabajaba aquí, vive en esta casa. ¿Ama de casa? Ama de casa. Okay. Tenía mi hija. Al momento de la invasión, ¿dónde usted vivía? Aquí en Las Colinas, sector 11. Las Colinas, sector 11. Cerro Batea, Santa Marta. Santa Marta. Santa Marta. Santa Marta. Okay. San Miguelito, veamos. ¿Qué recuerda de la situación que vivía el país antes de la invasión? O sea, ¿qué usted recuerda de lo que se estaba viviendo o se decía en el país antes de que se diera esa intervención? Bueno, sé que queríamos cambiar pues de gobierno porque estaba la cosa seria. Y bueno, estaban pues los civilistas pues en este tiempo, si no me equivoco. Eso es lo que me acuerdo, pues pienso que es así. Me acuerdo. Que queríamos cambiar de gobierno y que salíamos sonando paila. Okay. ¿Qué hechos o de qué usted se puede recordar del mismo 20 de diciembre del 89? Qué gusto, este 20 de diciembre no quiero que vuelva. Porque, ¿qué va? Yo me acuerdo que estaba yo aquí mismo y aquí en la sala se oían los aviones pasar por ahí y pues tirando cosas por ahí, tirando bombas y bancas y se oían las cosas allá en Tinajita, que ya fue peor, porque dice que habían hasta gente que estaban muertos así por ahí. Porque... ¿En Tinajita? Sí, fue una base que atacaron. Sí, atacaron un poco como el mismo el cuartel, me imagino que era eso. Estaban atacando ahí la gente y eso. Y bueno, y se veían los helicópteros para ir para acá y esa era una cosa que daba miedo de verdad. Según su juicio, o sea, según su pensamiento, o de lo que se acuerda, ¿cuáles fueron algunas causas que usted considera por las que se dio la invasión estadounidense? Era porque querían tumbar Noriega. Eran que querían tumbar Noriega y no querían sacarlo porque no hallaban cómo. Entonces ellos se metieron a la fuerza. Porque se metieron en la noche, pues como en la madrugada por ahí. Porque se metieron ellos. Que eso es lo que yo me acuerdo. Dele, muchas gracias, señora Hugo, abuelita, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta entrevista donde vamos a entrevistar al señor Edwin, que es jubilado del IDAN. Vamos a hacerle una serie de preguntas a las cuales él me responderá. ¿Cuál es su nombre completo? Edwin Olmedo Enríquez Cedeño. ¿Lugar de nacimiento? La Villa de los Santos. ¿Cuál es su profesión u ocupación? Jubilado. ¿Cuántos años tenía cuando se dio lo de la invasión? 32 años. ¿Dónde trabajaba o estudiaba antes? En el IDAM. ¿Dónde vivía en el momento que se dio lo de la invasión? Urbanización Monterrico, 24 de diciembre. ¿Qué recuerda de la situación que vivía el país ante la invasión? Un sorprendimiento. ¿Qué hecho recuerda el 20 de diciembre? Las tropas norteamericanas que invadieron Panamá. A su juicio, ¿cuáles son las causas que usted piensa que se dio la invasión? ¿Por qué usted piensa que nos invadieron?
porque el difunto general Manuel Antonio Noriega nos quería llevar al país a un comunismo. Ajá, y si yo le digo a usted, Noriega, ¿qué se le viene a la mente? Un dictador. Y así damos por terminada la entrevista del tema de la invasión al señor Edwin. Muchas gracias. Ok. Mi nombre completo es Edgardo Alberto Bisuetti Muñoz. Fecha de nacimiento 18 de octubre de 1972. ¿Cuál es su profesión o ocupación actual? Mi ocupación actual, trabajo, decir el trabajo, ¿dónde trabajo? En el órgano judicial. ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? 17 años. ¿Dónde trabajó o estudiaba en ese momento? En ese momento no trabajaba, estudiaba. ¿Dónde vivía en el momento de la invasión? En el Chorrillo, calle 26, Multi 2, sexto piso. ¿Qué recuerda de la situación que vivía el país antes de la invasión? Lo que recuerdo, ya que era menor de edad, era un momento muy difícil que estábamos pasando, ya que había muchas cosas que el general Manuel Antonio Noriega sobre la invasión que nos quería venir. ¿Qué hecho recuerda el 20 de diciembre? Okay, los hechos que recuerdo del 20 de diciembre, yo estaba en mi apartamento junto con mis hermanos y mi hermana. Como el Chorrillo es un área roja, pensábamos que era una balacera común. Y así, después de los hechos, como a las 11:30 de la noche, se escucharon unos bombardeos hacia el cuartel central, ya que el cuartel central quedaba casi al lado donde nosotros vivíamos, en la Multi. De ahí se oían voces, pero eran voces de puertorriqueños que decían que se rindieran, pero los que tenían que rendirse eran la gente, en ese tiempo eran los codepadis. A su juicio, ¿cuáles fueron las causas de la invasión? A mi juicio, la causa de la invasión fue que en ese tiempo el general Manuel Antonio Noriega no quería rendirse, y por eso fue que vino la situación en nuestro país, y a raíz de eso vino la invasión. Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento de él. Mi nombre es Gloria Morales. Tengo 53 años. Nací el 21 de mayo de 1972. ¿Cuál es su profesión u ocupación? Soy recepcionista en la Caja del Seguro Social en el departamento de farmacia. ¿Cuántos años tenía cuando se dio la invasión? Tenía 17 años, estudiaba en el colegio Richard Neumann, estaba en quinto año. ¿Dónde vivía al momento de la invasión? En el momento de la invasión, mi residencia era en Chilibre. ¿Qué recuerda de la situación que vivía el país antes de la invasión? Bueno, para esos tiempos en realidad vivíamos mucha incertidumbre, todo estaba escaso, no había comida, no había luz, se iba la luz constantemente, el agua, y lo más preocupante era de que no había comida, ni siquiera en los supermercados, todo estaba escaso. ¿Qué hecho recuerda del 20 de diciembre? Bueno, para el 20 de diciembre, nosotros estábamos en casa con mi madre, 5 hermanos y mi mamá. Mi papá, tenía otra familia, pero lo que yo recuerdo es que como en la madrugada empezaron bombas por todas partes. En el área donde yo residía era en Chilibre, se le dice el área de la calle de la zona. En esa área hay muchas torres. Esas torres son las que llevan lo que es la electricidad para el canal. Bueno, por parte del llamado Noriega tenía diferentes tipos de gente que le seguían.
no recuerdo el nombre, cómo era que se le decían, pero ellos, entre esas personas, lo que hicieron fue que pusieron como bombas, dinamita, los pusieron entre las esquinas de las torres, porque la idea de ellos era tumbar la electricidad que le daba corrientes pues para el canal, y esa era la idea de ellos, deshacer, o sea, cualquier cosa que tendría que ver con los americanos, porque obvio los americanos en ese tiempo eran los que estaban a cargo de lo que era el canal de Panamá, y para que se interrumpiera pues la energía en el canal. ¿Qué pasó? Que gracias a Dios muchas torres derribaron, o sea, cerquita. Yo vivo como a 200 metros de donde está mi casa, de mi mamá, a 200 metros más o menos estaba la torre, cerquita. Y gracias a Dios tumbaron como 7, 8 torres, pero la torre donde nosotros vivíamos, por ser la casa tan cerca, de repente a lo mejor tuvieron compasión que esa torre no la derribaron, porque lo más probable es que si esa torre tan alta la derribaba, la torre podría venir pues como hacia donde vive mi mamá. Y ese día, gracias a Dios, esa sí no le metieron explosivos. Pero fue algo bien frustrante. Se fue la luz, por lo menos en el área donde nosotros vivíamos, y solamente tú veías a los gringos por todas las calles, por todas las casas donde ellos sabían, porque ya en realidad los gringos estaban bien preparados para la invasión. Ellos sabían quiénes vivían ahí, cuántas personas, si vivían personas que estaban en lo que le iba a decir era el batallón de dignidad. Ese era los que seguían a Noriega, y ellos fueron los que hicieron más de 4 cosas, o sea, ya eso igual los habían mandado, porque los gringos sabían, pero mucha gente en Panamá que estaba detrás de Noriega también sabían que iba a haber la invasión, porque habiendo la invasión y ellos explotando le pusieron explosivos a las torres. O sea, se supone entonces que ya ellos también estaban preparados para eso, para para hacer la contra, ¿no? Mi papá trabajaba en ese entonces en las fuerzas de defensa. Mi papá era sargento segundo. Él no vivía donde nosotros vivíamos, pero en un área un poco más